Hola a todos. Vamos a continuar con el curso de bases de datos, con la parte de modelo relacional, viendo ciertas anomalías que pueden ocurrir en algunas bases de datos y el concepto de integridad referencial. Nos vamos a basar en este ejemplo, que ya lo hemos visto antes, aunque en tablas separadas, ahora lo vamos a juntar en una sola tabla, en una sola relación, en el que vamos a tener nombres de estudiantes, asignaturas que tienen aprobadas, con qué nota aprobaron la asignatura, la ciudad de residencia del estudiante y la provincia de residencia. Bueno, vemos ya aquí que efectivamente es un ejemplo un poco raro, porque estamos combinando un poco todo, ¿no? La información personal del estudiante con las asignaturas y sus notas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros ponemos toda esta información así en esta base de datos, en esta relación. Lo primero que nos preguntamos son qué dependencias hay. Bueno, pues sabemos que conocido el nombre del estudiante y la asignatura, se determina la nota. Ni nombre por sí solo, ni asignatura por sí sola determinan la nota. Es la combinación de cada estudiante, de cada nombre de cada estudiante, con cada asignatura lo que determina la nota. Lo que también sabemos es que el estudiante, ¿vale? Aquí representado por su nombre, implica la ciudad. Es decir, si yo sé qué estudiante es, sé dónde vive. Y si sé la ciudad, sé también la provincia a la que pertenece. Estas son las dependencias que tenemos. Bueno, podríamos derivar más a partir de los axiomas de Armstrong. Pero este es el conjunto ya que yo garantizo que es no redundante. ¿Cuál es la clave? Bueno, podríamos aplicar el algoritmo de cálculo de claves aquí, pero en este caso es muy sencillo. La clave es la combinación de nombre y asignatura. No existen claves alternativas porque además nombre asignatura es el núcleo y el cierre del núcleo ya es todo. Como superclaves, bueno, aparte de la propia nombre asignatura, que por ser clave también es superclave, pues sería nombre asignatura y cualquier otro atributo. Vale, pero ¿qué es lo que pasa en esta relación? Pues lo que ocurre es que no podemos insertar datos de un nuevo estudiante si no conocemos las asignaturas que se ha matriculado, bueno, mejor dicho, que ha aprobado, ¿no? Es decir, yo no podría insertar un nuevo estudiante, Luis, diciendo que vive en Madrid, dentro de la provincia de Madrid, porque no conozco las asignaturas, o los tendría que insertar con nulos, de forma ahí un poco artificial, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como anomalías de inserción, que hacen que yo no pueda insertar los datos personales del estudiante sin conocer otros campos, que en este caso son asignaturas y nota. Cosa que en un sistema de matriculación, por ejemplo, pues no es lo más habitual, ¿no? Primero insertamos el estudiante y a lo mejor no se ha matriculado de ninguna asignatura aún. Obviamente, esto viene derivado del hecho de que estamos mezclando aquí en esta única relación las notas con la información personal del estudiante. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy sencillo, separarlo. Separamos en, por una parte, la información personal del estudiante, tenemos el nombre, su ciudad y su provincia, y por otra parte tenemos la información sobre sus calificaciones, ¿no? Tenemos nombre, asignatura, nombre del estudiante, asignatura y la nota que obtuvo. ¿Cuáles son ahora las claves primarias de estas relaciones? Bueno, pues en este caso es el nombre del estudiante, porque conocido el nombre conozco el resto de cosas, y en esta otra relación la clave sería nombre y asignatura, porque igual no puedo conocer la nota si no conozco tanto el nombre del estudiante como la asignatura a la que se refiere. Pero, ¿esto ya soluciona todos los problemas? Pues no, ha solucionado los problemas de inserción, pero aún tienen ciertos problemas, porque supongamos que Pepe es el único estudiante de Pozuelo, ¿vale? Como ocurre en nuestro caso, tenemos Pepe, Pozuelo. ¿Qué es lo que ocurre si borramos a Pepe de la base de datos? Pues hemos perdido de forma indirecta la información de que Pozuelo está en Madrid. Hay veces que a lo mejor es un dato que no queremos almacenar, pero la mayor parte de las veces pues es un dato relevante, ¿no? Siempre se guarda localidad y población. Vemos que si se da de baja hemos perdido la información de que Pozuelo está en Madrid. Esto es lo que se conoce como anomalías de borrado. Es decir, que borrando cierta información, a su vez estamos borrando sin querer más información. En este caso, el hecho de que Pozuelo esté en la provincia de Madrid. ¿Cómo solucionamos este problema? Volviendo a dividir. Tenemos que dividir, en este caso, estudiante en dos. Una nueva tabla estudiante en la que solamente tengamos el nombre del estudiante y su ciudad, y por otra parte la tabla ubicación, que tenga
la ciudad y la provincia a la que pertenece. Entonces tendríamos estudiante, ubicación y calificación. De forma que efectivamente la clave de estudiante es solamente el nombre, la clave de ubicación es ciudad, porque conocida la ciudad con la provincia, y esta no se ha alterado, por lo tanto la clave de calificación sería la concatenación de nombre y asignatura. Aquí surge lo que se conoce como el concepto de integridad referencial. Ya hemos solucionado todas las anomalías, por supuesto, y ahora surge pues lo que decía el concepto de integridad referencial, y es que tenemos unas relaciones, unas tablas, que hacen referencia a otras. Porque, por ejemplo, decimos que para introducir una ciudad aquí de un estudiante, tiene que ser obligatoriamente una de las que ya aparezcan aquí. Es decir, tenemos que dar de alta primero todas las ciudades con sus provincias y cuando doy de alta un estudiante, yo en ciudad solamente puedo introducir un valor que ya exista en la tabla de ubicaciones. Igualmente, en la tabla de calificación puedo forzar a que solamente pueda introducir nombres de estudiantes que ya existan en la tabla estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la tabla estudiante hago referencia a la tabla, perdón, en la tabla calificación hago referencia a la tabla estudiante. Son referencias de una tabla hacia otra. Esto es lo que se conoce como claves foráneas, también llamadas claves ajenas o, por su nombre en inglés, foreign keys. Es un concepto primordial en el modelo relacional. Bueno, aquí vemos las otras foreign keys, ¿no? Desde la foreign key desde estudiante hacia ubicación. Vemos que aquí he introducido Pozuelo porque aquí existía Pozuelo como ciudad y aquí he introducido Alcorcón porque existía Alcorcón en la tabla ubicación como ciudad. Esto, como decía, se conoce como claves foráneas, claves ajenas en español o también muchas veces mencionadas por su nombre en inglés, foreign keys. Y es lo que nos proporciona las restricciones de integridad referencial. Se llama integridad referencial porque nos garantiza, pues eso, que es íntegro, que yo aquí no voy a poder introducir valores que no existan ya en esta otra tabla. Estoy dando integridad a la información que tengo y en este caso es integridad referencial. Si nos acordamos, teníamos el otro tipo de integridad que era la integridad de entidad, que dice que toda tabla, toda relación, tiene que tener una clave primaria y que debe ser única. Entonces, esa unicidad de clave primaria es lo que nos proporciona la integridad de entidad y estas claves foráneas nos proporcionan la integridad referencial. Y estos dos tipos de integridades son las restricciones básicas que introduce el modelo relacional y en el que se sustenta toda la integridad de información en el mismo. Bueno, pues acabamos por aquí este vídeo sobre las anomalías y sobre el concepto de integridad referencial.